Me da gusto saludarles a todos ustedes que nos visitan a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, ya estamos listos y muy expectantes a grabar este nuevo podcast, Somos Vida. Este material que sin duda alguna esperemos sea de mucha ayuda, de mucha orientación para que sigamos creciendo en ese amor y en esa relación que Cristo nos da. El día de hoy, como siempre, estoy muy contento de que me acompañes, pastor, y que estemos juntos con este podcast. Le doy la bienvenida al pastor Eric García. Pastor, un placer saludarte. Bendiciones, pastor, qué gusto poder estar contigo en otro episodio y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo. Gracias por su tiempo, gracias porque se dan el tiempo de escuchar estas enseñanzas. Qué bendición, porque precisamente en la semana platicamos, pastor, lo que leemos en Efesios, de que la meta es madurar. Amén, y qué bendición que en Cristo podamos crecer, y precisamente es darnos el tiempo de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de ver este contenido que es de bendición. ¿Para qué? Para seguir creciendo como personas, como esposos, como hijos en nuestro matrimonio. Y pues bueno, sean todos bienvenidos. Y pastor, hoy vamos a estar viendo un tema muy bueno. Un tema interesante, pastor, es dentro del milagro. ¿Cuántas veces hemos orado al Padre, le hemos suplicado, y es muy bien que tengamos esa relación y que sepamos que Dios nos va a socorrer? Amén. Pero tristemente no nos damos cuenta que en el momento que ya le pedimos, comienza a gestarse el milagro, comienza a suceder aquello que pensamos no va a suceder. Y hoy es importante que nosotros querramos estar asesorando o mentoreando sobre cuántas veces has estado, pastor, o he estado o hemos estado dentro del milagro y no nos hemos dado cuenta. Entonces hay que darnos cuenta, porque sabemos que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad para ayudarnos, y ese milagro llega. Pero a veces, vuelvo a repetir, lamentablemente no nos damos cuenta de que ya se está caminando dentro del milagro. Y la palabra de Dios tiene muchas historias donde nos habla de esto, precisamente de cómo las mismas personas que eran como nosotros, con necesidades, con súplicas a Dios, Dios ya les estaba obrando y ellos no se habían dado cuenta. Cierto, pastor, no sé si te ha pasado, bueno, si ustedes también que nos están viendo, les ha pasado eso, ¿no? De que estás orando, le estás pidiendo a Dios, no sé, alguna necesidad que tienes, o estás esperando un milagro en tu vida, y de repente pasan unos días y luego te das cuenta, te cae el 20, como dicen, ¿no? De que, caray, estoy viviendo lo que yo le pedí al Señor. Así es. Y te das cuenta de que ya estás dentro del milagro. Bueno, hay una historia, como mencionabas, hay varias historias, y hay una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, la pesca milagrosa, ¿no? Vemos cómo Pedro tiene una mala noche. Viene Jesús, está predicando en la orilla, y luego le dice a Pedro, se sube a la barca de Pedro y le dice a Pedro, ve hacia el fondo, y luego después le dice, tira la red. Y luego Pedro le dice, Señor, tengo toda la noche tratando de pescar y no he pescado ni un pez, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y Pedro lanza la red, y luego vemos que le empieza a jalar y vienen muchos peces. Dicen las escrituras que era tanto la pesca que Pedro tuvo que llamar a sus compas, ¿no? Y les llama, ¡hey, ayúdenme! Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto tiempo se vive esta escena, pastor? ¿Cuánto tiempo pasó para que los amigos vinieran en las barcas, tuvieran que remar para subir los peces? O sea, aquí vemos un lapso, ¿no? Donde pasó un tiempo, no hablamos de minutos, ¿no? Tal vez pudo haber sido una hora, pastor. Quizás. No sabemos. En sí la pesca tiene su tiempo, ¿no? Imagínate. Entonces aquí nos detenemos porque Pedro, ¿en qué momento le cayó el 20? Que ya estaba viviendo el milagro. Fíjate que es bien interesante cómo nos narra precisamente esta historia de un Pedro que tenía necesidades, de un Pedro que incluso, pues quizás en su carne maldiciendo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no puedo salir de estas broncas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Imagínense ustedes pescar o intentar toda la noche trabajar y no sacar nada. Sí. Pero llega Jesús, se sube a la barca y ahí comienza el milagro, y Pedro no se dio cuenta. Amén. Así es como estamos diciendo que no nos damos cuenta cuando Jesús ya viene a nuestra barca y nosotros, por faltos de fe, por faltos de conocimiento, de madurez, pensamos que estamos solos. Es que no puede ser posible. Por exceso de presión también. Otra vez volví a fallar, siempre me equivoco, no tengo, tantas cosas que vienen a nuestra vida a hablarnos desde una perspectiva equivocada, sin saber que ya Cristo está aquí. Amén. Qué bendición sería decir, Señor, yo sé que tú ya te subiste a mi barca. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios ya me escuchó, sé que tú estás conmigo. Y vemos la parte linda que ciertamente le llaman la pesca milagrosa, pero el mayor milagro, y es algo que quiero resaltar, es que cuando nosotros tenemos una necesidad, vamos a decir económica, quiero pagar esta deuda, quiero pagar aquello, se salda la deuda.
Y si yo estoy expectante y estoy listo, voy a quedarme con el que hace los milagros. Wow. O sea, Jesús vino a mi vida Amén. para quedarse, no para irse. Amén. Jesús no vino como un visitante a resolverte un problema, un coaching que ya se va y termina, ahí te le echas. No, Jesús viene para quedarse contigo siempre. Wow. Siempre. Y ese es el gran milagro. Y estar dentro del milagro es precisamente Pedro, pastor, cae rendido, mostrando esa, pues vamos a decir, esa imperfección que todos tenemos, pero Jesús le dice, levántate porque ahora viene el gran milagro. La pesca milagrosa, sí, qué lindo, qué bueno, amén, todos la queremos, yo oro por ella, Amén. pero luego también lo más hermoso es, Señor, voy a dejarlo todo para quedarme contigo. Y esa parte me encanta. Qué bendición, pastor, acertadamente como lo que estás diciendo. No, yo creo que el mayor milagro, y lo hemos compartido en nuestra amada iglesia, en nuestra amada casa, que es tu casa, Iglesia Odre Nuevo, y lo hemos mencionado y lo hemos compartido. El mayor milagro que podemos recibir es a Cristo en nuestra vida. Amén. Lo demás es añadidura, como Sí. lo decíamos, o sea, pero el mayor milagro es importante, pero... claro, y claro que cada quien tiene necesidades, pero el mayor milagro que podemos vivir es tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y quiero compartir esto. Podemos decir que el enemigo, Satanás, pues es un enemigo que viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y a él no le tiene miedo o a él no le aterra lo que tú puedas hacer o los milagros. Por ejemplo, yo oro por sanidad y la gente sana, o yo tengo estos dones, o yo tengo este llamado, este ministerio. Y sí, o sea, ok, el enemigo puede tenerle miedo al Señor, pero al enemigo no le da miedo eso. Al enemigo no le da miedo que tú ores y que sane la gente, o tu ministerio, tu llamado, pastor. No, al enemigo lo que le aterra, lo que le da miedo, es cuando tú abres tu mente y tu corazón para que seas transformado por Amén. Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, el mayor milagro que podemos tener, pastor, es aceptar a Cristo en nuestra vida, que entre en nuestra barca, como comentabas, y que Él empiece a transformar nuestra mente. Entonces, ahorita todos nosotros podemos aceptar a Cristo. Ahí ya hay un milagro. Yo creo que el mayor milagro, pastor, Sí, ya está de hecho. pasando. Y no nos damos cuenta, porque a veces tenemos tanto estrés, como decías, nuestra mirada en las deudas, en Coppel, como a veces mencionamos, en Telcel, que, ¿cómo llaman? ¿En serio? En serio llaman mucho estos hombres. Pero Ellos bueno, sí trabajan. ellos sí trabajan, la verdad, mis respetos. Pero bueno, a veces nuestra mirada está en todo eso, ¿no? Y, caray, y no nos damos cuenta que ya estamos en el mayor milagro de todos, que es tener a Jesús. Tener un Dios que nos ama, un Dios poderoso, un Dios que abre camino, un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que salva. Y a veces, pastor, estamos tan ocupados en nuestra vida que no nos detenemos, no nos frenamos para ver que el mayor milagro de todos ya está pasando. Y fíjate cómo es que estamos a veces tan ensimismados en nuestras broncas, como lo estás describiendo, que no logramos decirle que sí al Señor. O sea, el Señor viene y le dice a Pedro, Pedro, voy a enseñarte a pescar hombres. Pedro le dijo que sí. Y esa es la parte, me gusta lo que dice el salmista. Dice, haznos entender que la vida es corta. Y luego dice, para así vivirla con sabiduría. Wow. La parte que necesitamos, hermanos, es vivir en el conocimiento de Cristo, en la aceptación de que sí es cierto, yo quiero que Cristo transforme mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos lo encontramos, volvamos a la escena con Pedro, Pedro estaba ansioso, molesto, decepcionado. Claro. Pedro tenía muchos problemas, pero cuando llega Cristo, Pedro se rinde a los pies de Jesús, porque así lo narra el Evangelio, y le dice, apártate de mí, porque no tengo, No te merezco, soy pecador, y es soy de lo cierto, peor. es cierto. Yo creo que nadie mereceríamos tanto amor de parte de Cristo, pero Cristo no vino a juzgar, sino que Cristo vino a mostrarnos, ok, qué bendición que Amén. te rindes a mis pies, pero levántate. Y esa invitación la hemos hablado muchas veces, pastor, es: vamos a aprovechar los días que tengo, vamos a aprovecharlos de la mejor manera. ¿Cuál? Cristo, enséñame a vivir con madurez. Amén. Enséñame a crecer, a desarrollarme, porque yo no quiero ser un bebé espiritual que se enoja por cualquier cosa en la iglesia, que se molesta por cualquier cosa en la iglesia, y lejos, deja tú, molestarse está bien, pero para eso está el diálogo, para eso está la confianza en los pastores, en los líderes, para acercarme y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, estoy un poco incómodo por esto y esto y esto, y tratar de solucionar como gente madura e inteligente que somos. Y es triste, pastor, que no nos damos cuenta que estamos dentro del milagro y nos salimos de la posibilidad de cambiar y transformar nuestras vidas. Wow. ¿A qué me refiero? Gente que se va de la iglesia, Sí, es triste, gente que es se triste. va de la posibilidad de decir, De la presencia, amo a ¿no? Cristo, De la amo misma a Cristo. presencia de Dios. Salirse pastor. del milagro, pastor. Híjole, qué fuerte, ¿eh? Y a veces sucede y es triste. Digo, a mí me ha pasado, pastor. A mí me pasó.
Hubo un Claro. momento que yo me dolí, me sentí mal, así como Pedro tuve una mala noche y de repente opté, en vez de ver a Cristo en mi barca, opté por ver mis emociones, ¿no? Y terminé alejándome, saliendo de la cobertura de Dios. Y vaya que fue muy duro y fue difícil, ¿no? Entonces, qué bonito lo que nos estás compartiendo. Guárdalo, tesoro del pastor. ¿Me puedes repetir el versículo, por favor? ¿Puedes Es volverlo a el decir? libro de los Salmos, en el capítulo 90, Sí. está el versículo 12, lo repito, haznos entender. Y esta parte me encanta porque no está diciendo, transforma mi mente sin hacer esfuerzo, no. Sí, claro. Es, enséñame a comprender, dice, haznos entender que la vida es corta. Para así, ya una vez que me doy cuenta, voy a vivir con sabiduría. Y sabemos que Cristo es la sabiduría. Amén. Cristo es la vida. Cristo es quien nos Que transforma. nos enseña. Y en otra versión dice, me voy a quedar quieto para esperar Detenido. que me dé sabiduría para comprender los días, ¿no? Claro. Y me encanta, pastor, porque eso que acabas de leer es clave, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor. Va a haber un momento donde vamos a tener que frenarnos, vamos a tener que ponerle freno al caballo, ¿no? Sí, Me encanta, de porque hecho. cuando tú montas un caballo, ¿quién es el que lo monta? Pues el jinete, ¿no? Entonces tú eres quien le da El jinete freno. sin cabeza. El jinete sin cabeza, Que no próximamente. piensa, en no cine. piensa. El jinete no tenía cabeza porque no pensaba. Se le fue, la tenía perdida. Sí, sí. Entonces, el jinete es el que, o sea, cálmate. Y a veces tenemos nosotros ese caballo desembocado, son nuestra mente, no es nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que jalarle el freno y decir, espérate, como dicen los salmos, o sea, quédate quieto, o sea, detente un momento y reflexiona. Y en esa quietud, en ese freno, dile, Señor, dame sabiduría para ver mis días y entender. ¿Por qué es esto, pastor? Porque a veces creemos que no estamos avanzando, creemos que no estamos progresando, Así es, así creemos que Dios no está haciendo milagro en nuestra vida, creemos que vamos a la iglesia Dios, que es porque Dios no me está ayudando, pero ahorita mismo en este momento, ustedes que están viendo, reflexionemos. Y no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia, pero yo, pastor, en lo personal, que ya tengo un tiempo en la iglesia, me detengo y volteo hacia atrás y digo, caray, sí ha avanzado. Amén. Dios sí ha Amén. hecho algo en mi Claro vida. que sí. Sí ha hecho un milagro. Tal vez no me concedió el $1,000,000 que le pedí, pero sí me ha dado 1,000,000 de pensamientos positivos. No, y quizás un día llegue el dinero. Sí, Pues, sin en duda su momento, alguna, como la pesca. porque Él ¿no? es bueno. Porque a Pedro Amén. le llegó. Amén, Entonces, amén. yo digo, Señor, así como a Pedro le diste su pesca, me va a llegar a mí. Amén. Pero mientras me llegue, que eso del millón fue juego, no van a pensar que yo quiero mucho dinero. Pero No, lo que quizás voy, sí, alguien deposite, puede hacerlo. sí, aquí está la cuenta, no se crean. Aquí le vamos a sacar el número de cuenta. Aquí está el número de cuenta, dos no, cuentas. No vaya a paso ser para que alguien caso- esté sintiendo esa necesidad de soltar su Puede dinero. ser, pero bueno, lo que voy es No de que... temas, hermano. Usted dele, usted suelte. A lo que voy es de que Dios nos ha dado mucho. Y Amén, realmente amén, si nos amén. ponemos a pensar, creo que Dios sí ha hecho algo. Si tú tienes un mes en la iglesia, detente un poco y ponte a ver, es cuando llegaste a la iglesia, te aseguro que no eres el mismo como llegaste. Entonces, claro, pastor, yo sé que el Señor sigue haciendo su obra y la verdad, yo digo que hay que detenernos un poquito, ver hacia atrás y ver cuánto nos ha ayudado el Señor y cuán bueno ha sido Él. Estar dentro del milagro es precisamente de sabios, de gente que está en la persistencia, de gente que está aguantando. Que no seamos esas personas con una mentira, pastor. Hay un engaño, así es la palabra correcta, un engaño. Y hoy me sorprendí ver en una de las redes sociales una persona que está postrada, se ve desconsolada completamente la imagen y dice, no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Eso es un engaño, es una mentira. Qué triste. Si yo creo en Dios, yo me sumo a la iglesia, porque Dios instituyó por medio de Jesucristo una iglesia. Claro. No puede ser Dios sin mi iglesia, no es un Dios. Quizás ese Dios ni existe, es un engaño. Y ojo, hay mucha gente que comienza a darle like a este tipo de boberías. Y se suman a ese pensamiento. Sí, piensan que es correcto, no es correcto, no es correcto. O sea, no te salgas del milagro. Los milagros no suceden porque ya amaneció. No, es la obra manifestándose de un Dios que está queriendo mentorear y hacer crecer a sus hijos para que sean luz y sal de la tierra. Los milagros existen. Vamos de nuevo con Pedro. No se quedó en la pesca milagrosa, no se quedó. Todo el contexto de ese evangelio no está solamente en O los ahí peces. terminó, ¿verdad? O ahí terminó, no. Sí. Ahí empezó el milagro. Amén, amén. Y el milagro es la transformación de un hombre que estaba batallando y que ahora ya no va a batallar. Y no solo eso, sino que en ese hombre se edificó la iglesia Wow. de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí está lindo y me encanta la pesca milagrosa y creo en eso, pastor. Y trabajamos, nos esforzamos, seguimos creyendo que un día Dios sin duda alguna va a ayudarnos a tener mejor capacidad para mejorar nuestras condiciones Amén, económicas. amén. Lo va a hacer porque ya lo hemos visto. Pero
la mayor necesidad que el ser humano debe de estar clamando es la presencia de Cristo en mi barca, en mi casa, en mi vida, con mi familia. Por eso decimos, ¿cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta que estamos en el milagro? Es más, somos el gran milagro. Amén. Porque hoy que tú y yo estemos Qué aquí, bendición. estamos aquí por un milagro del Señor, porque no éramos esto. Yo no hablaba así, ni creía en Dios. Pero hoy Dios ha tenido misericordia, compasión y me ha traído a su reino para servirle con toda la Amén. alegría que Él me da. Aleluya. Y de eso es el milagro. Y aquí estoy presente. Gloria a Amén, Dios, así gloria a es. Dios es bueno, pastor. Tú que nos estás viendo también eres un milagro porque hay vida en ti. Y yo creo que es momento de entender y comprender y aprender de esa vida. Por eso te invitamos que formes parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde conoces al Padre. Pastor, dice lo que comentabas y cuánta gente dice, yo no creo en la iglesia, pero sí creo en el Señor. Ok, vamos a esto. Cuando yo tengo que conocer a una persona, tengo que ir a la casa de esta persona para conocerlo, ¿verdad? O sea, incluso yo con mi padre físico, cuando yo quiero hablar con él, yo voy a la casa de mi papá, y yo me siento con él y empezamos a platicar. Entonces, ok, sí, Dios te bendice en todos lugares, ok, sí, es Dios, pero ¿dónde lo vas a conocer? En su casa. Amén. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Es ahí donde tú vas, lo conoces, platicas con él, es donde dices, papá, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, yo estoy aquí porque quiero adorarte, quiero bendecirte, pero también, fíjate, tengo esta situación. Y la palabra que viene de parte de los pastores y los líderes, viene palabra para ayudarte a crecer. Es palabra de Dios, es Biblia, es Biblia, no es pensamiento del pastor Alberto, el pastor Eric, el pastor Idán o de sus pastores, no, es palabra de Dios, palabra Amén. que te enseña, que te habla y te dice con un eco, no. Tú eres el mayor milagro. Amén. Tú eres el mayor milagro. Aleluya. Voy a trabajar en ti, voy a transformar tu mente. Me encanta lo que dijiste de Pedro, porque comenzó ahí y no fue la pesca milagrosa, más bien fue Cristo encontrándose con una persona que tenía problemas, un pescador que tenía deudas, que tenía familia, y dice el Señor, voy a hacer algo mayor contigo. No vas a ser pescador de peces, sino ahora vas a ser pescador de hombres. Y al final vemos una transformación increíble en Pedro. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo y que a veces no vemos, pastor. Es el milagro que no vemos, es el milagro que estamos dentro y que no logramos ver. ¿Qué? Que el Señor nos está transformando en mejores mujeres, en mejores hombres, en mejores hijos. Van a pasar los años y tú vas a dar vuelta y vas a decir, wow, realmente Dios existe. ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo glorioso en mi vida. Ahora, no olvidemos que después de eso se repite la escena y Pedro niega a Jesús y Pedro se siente completamente perdido. ¿Por qué estoy mencionando esto al terminar ya nuestro podcast? Porque quizás un día vamos a fallar. Así es. Quizás un día vamos a fallar en la iglesia, quizás un día vamos a fallar en el liderazgo que tengo, quizás un día voy a fallar en algo, pero eso no te va a definir. O sea, no te vayas de la iglesia, no dejes el milagro, o sea, no dejes de darte cuenta que eres parte del milagro, si no te salgas del milagro. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús vino, misma escena, volvió a multiplicar los peces para decirle, yo soy quien hace la obra, yo estaré construyendo todo y se va a perfeccionar el ser humano hasta que llegue Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Nosotros seguiremos batallando, seguiremos volviéndonos a equivocar, pastor, y nos vamos a equivocar una y otra vez. No te vayas de la iglesia. Ay, es que no entiendo. No, un día vas a entender. No te desesperes, no seas impaciente, no critiques, no juzgues, acepta que te equivocaste, reconócelo. Todos tenemos un momento de decir, la regué. Y no por eso te vas a ir, vuelve a la iglesia. Y si Dios permite, puedes pedir disculpas, pastor. Puedes decir, oye, discúlpame, la verdad pensé. Y si estas personas a las que les estás pidiendo disculpas son de parte de Cristo, te van a decir, no hay problema, porque Cristo nos ama. Lo único que no tenemos que hacer es, no te salgas de ese milagro. Date cuenta que estás adentro del milagro. Y el milagro, pues, es recibir a Cristo y nosotros ser transformados, pastor. Amén. Qué bendición, amados. Así terminamos. Guarda esta enseñanza, esta palabra. Y no me quiero ir sin antes invitarte a que pongas en práctica este salmo, ¿sí? Detente un poco, ora al Señor y dile, Señor, dame sabiduría para entender mis días. Y vive el día al día, como dice la palabra, un día a la vez, ¿no? Y recuerda que cada día nuevas son sus misericordias, deja que el Señor te tome. Y bueno, amados, gracias por acompañarnos en este podcast de Somos Vida, por estar en este hermoso canal de la Iglesia Odre Nuevo. Si tú eres de Hidalgo del Parral, te esperamos en nuestra amada casa, que es tu casa, Iglesia Odre Nuevo, para que sigas conociendo a Dios Padre y puedas tener una vida abundante.